Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, vamos a cambiar de tercio, aunque estamos muy pendientes porque son exactamente las 5:05 de la mañana en Venezuela en estos momentos. Estamos muy pendientes de lo que ha ocurrido en Venezuela. Ya saben, 2 fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron ayer a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Bueno, son las 5 de la madrugada todavía en el país y bueno, la situación es bastante complicada y compleja porque se han colapsado cientos de edificios en la zona. Hemos hablado con el viceconsejero de Acción Social, de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. Hemos hablado con algún periodista de la radio venezolana, con la Casa Canaria Venezolana en Caracas, y bueno, la situación es bastante complicada por este terremoto. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio porque la palabra, ya saben, o las palabras mágicas son proyectos insulares. Proyectos insulares. Connie, buenos días. Buenos días. Bueno, las casas industrializadas ¿están preparadas para este tema de los terremotos? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Sí, de hecho, hace poco nos aliamos con una empresa de ingeniería que está haciendo una residencia de estudiantes en Cerdeña, y sabemos que Cerdeña es una zona bastante delicada en cuanto a movimientos sísmicos. Entonces ellos han desarrollado no es que hayan desarrollado, sino están aplicando una tecnología en el steel frame que justamente protege esa edificación frente a este tipo de fenómenos. Claro, porque es que tenemos que ver que estos terremotos suceden en Japón y normalmente los daños que se ocasionan son mínimos. Sucede en el otro lado del mundo, en Venezuela, y los edificios se desploman. Se caen, claro. Se desploman, claro. O sea, caen, colapsan Sí. los edificios. Claro, porque al final el sistema lo que permite es que haya movimiento y la propia estructura absorbe ese movimiento. Si tú tienes una estructura muy rígida, al final la estructura se resiente y parte. Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros en el steel frame nunca usamos soldaduras, porque al final las soldaduras lo que hacen es que rigidizan todo de tal manera que si hay un mínimo movimiento empiezan a partir las cosas. Se atornilla porque eso te permite toda la estructura, una oscilación. Un cierto juego, exactamente. Bueno, tú has visto los puentes, que los puentes no están unidos totalmente, que hay zonas donde los puentes se mueven. Se mueven. Y tienen que moverse. Tienen que moverse. Mira, parece que soy ingeniero aquí de camino. Pero bueno, que el estilo está claro que... Sí. Que es muy difícil, porque mira, en Japón han aprendido... Claro. En Japón, en San Francisco, en todas las zonas donde hay una actividad sísmica importante, pues al final ellos tienen que velar un poco porque las cosas no se caigan abajo. Ya. O sea, que tú dices que en las viviendas industrializadas, en este sistema, no hay soldaduras de ningún tipo. No. Nada. No. Se une como atornillando. Se atornilla. Son unos tornillos especiales y demás. No es un tornillo cualquiera, es un tornillo especialmente concebido para ello. Y las soldaduras no soldamos. Hay otra gente que sí, pero nosotros no soldamos justamente por esa característica. Bueno, hay que decir que ustedes construyen edificios también. Se pueden hacer edificios también. ¿De cuántas plantas? Hasta 15 plantas de altura podríamos hacer ahora mismo. Sí, 15 plantas de... O sea que bien. Pablo, cuando te llama la gente, porque tú eres el que recibes todas las llamadas, el que hablas con todos los clientes que llaman, ya saben, proyectos insulares, no se preocupen por el número, van a internet, al móvil, a la tablet, lo que tengan cerca de ustedes, van al buscador, ponen proyectos insulares y allí les sale el teléfono, el correo electrónico, la dirección, donde están las oficinas, con quién hablar, ejemplo. Cuando te llama la gente, ¿qué es lo que más te pregunta? Bueno, normalmente, buenos días. Normalmente nos preguntan sobre todo
Primero, normalmente se llama mucho para ver un poco el tema de presupuesto, ¿no? De precio. Precio, porque es verdad que bueno, se tiende mucho a comparar con lo tradicional, ¿no? Ahí es una pregunta, bueno, esto es bastante recurrente. Es verdad que nos llaman, yo creo que de fondo, pues obviamente las personas están mirando es la mejor opción constructiva, ¿no? En el aspecto, sobre todo en el aspecto presupuestario, ¿no? Y después el tema, otra de las cosas, pues obviamente el tema del tipo de construcción, materiales, cómo hacerlo, si las dificultades que pueden presentar y todo este tipo de cosas que al final decimos exactamente lo mismo. Esto no deja de ser construcción, es construcción, lo que pasa es que industrializada. Y bueno, pues se les trata de explicar un poco de qué va el tema, porque es verdad que con todo esto hay mucha información en internet mismo, entramos, prefabricados, esto, lo otro, hay mucho por ahí, ¿no? Al final lo que hay que dejar aquí claro es que esto es construcción con una metodología industrial y que cumple el código técnico, por necesitar su proyecto, es una cosa absolutamente legalizada, ¿no? Y por ahí normalmente van los tiros y después pues nada, nosotros estamos tratando de hacer una labor informativa antes de nada para que las personas interesadas vean bien de lo que va todo esto a nivel de materiales. Esto que estabas comentando del tema sísmico. Me pregunta aquí, espera que sí. lo incluimos, es una pregunta que me acaba de llegar al WhatsApp. Dice, ¿utilizan la misma tecnología antisísmica como en Japón para estructura cimientos? ¿Connie? A ver, no sé si exactamente a nivel técnico es la misma. O sea, no le sabría decir, porque supongo que en Japón habrá muchas empresas que construyan y cada uno construirá de una manera. Sí que sé que es un sistema que funciona. De hecho, lo están aplicando y, como ya te dije, fuimos a principios de año, yo mismo fui a Cerdeña a ver ese edificio y ver un poco todos esos detalles que ellos habían desarrollado junto con con un instituto sismológico de Italia y demás, habían desarrollado un sistema aplicado en lo que es la estructura para lo que es absorber esos movimientos que pudieran haber. Claro, aquí básicamente donde podemos a nivel usuarios, y nosotros pues obviamente no somos ingenieros, ¿no? Pero es verdad que este tipo de estructuras tienen una flexibilidad que no tiene la rigidez de lo que digamos el hormigón, ¿vale? Por eso nos permite el traslado, ¿no? El traslado de módulos nos permite perfectamente sin que haya ningún tipo de problema. Y de hecho este tipo de construcción lleva ya muchos años, muy popularizada en ciertos sitios de Sudamérica donde hay mucho movimiento sísmico, ¿no? En Perú y zonas como esta. Entonces ahí de hecho ya es que el planteamiento directo es con este sistema, ¿no? Este sistema da... Y de ahí viene mucho ya desarrollos que se han hecho porque llevan años con el tema, ¿no? Entonces, claro, tiene unas ventajas enormes en un montón de cosas con respecto a este tema, ¿no? Y a muchos más temas también, de aislamiento. Bueno, hay que explicar a los oyentes que está hecho con acero, ¿no? ¿Es acero? ¿Lo digo bien? Sí, es acero, acero ¿no? Galvanizado. Acero que no se oxida. No, el acero... yo el otro día pues, casualmente estuve en Rada Azul y vi una estructura de acero con barcos allí al lado de la mar y tal, y la estructura estaba perfecta, ¿no? Ahí te das cuenta que bueno, un acero bien tratado, eso es absolutamente resistente, y bueno, que vemos, por poner un ejemplo clásico, el que vemos en las medianas en la carretera. Y hay que decir que ese acero después está recubierto de capas, ¿no, Connie? Sí, el acero no queda expuesto directamente. No se ve, no se ve, queda ahí en el interior, con lo cual todavía la incidencia que puede haber de meteorológica encima de esa estructura es todavía menor. Ya. Tiene capas por dentro y por fuera. Exacto, sí, tiene un aislamiento exterior, una serie de aislamientos exteriores y después la parte interior que también tiene sus aislamientos y su trasdosado. Y hay que decir que se puede clavar un
un clavo, un tornillo, Todo, tú ves al final un mueble de la cocina, todo, o sea, se puede anclar sin problema, que no, sin ningún problema. porque dirá la gente, no, hay que perforar el hierro, no, es que no toca ni el hierro. No, eso lleva, al final es la estructura, después hay una especie de cámara que queda por donde van las instalaciones y después viene lo que comúnmente hablamos por pladur. Las placas de yeso, y es donde tú fijas los cuadros, la cocina, los televisores, los todas las cosas. O sea, no se te cae el televisor. Nada, o sea, además los televisores no pesan nada. Ya no pesa nada, es verdad. Y claro, las capas que le vas dando es según la climatología de la zona, ¿no? Exacto. Hombre, no es lo mismo el aislamiento que lleva una casa hecha en Bilbao que una casa aquí en Adeje. Pero sí que es verdad que en función de la zona aquí en Canarias donde esté ubicada la vivienda, pues el proyecto define ya una serie de aislamientos que tiene que llevar la vivienda. Mira, me estoy suponiendo una barbaridad, y si hay un huracán y eso, ¿cómo pesa menos la casa? A ver, nunca hemos tenido un huracán aquí. No, digo yo, por decir ya, por liarla. No, a ver, también es verdad que un huracán se puede llevar cualquier cosa prácticamente. Pero bueno, eso, la estructura va anclada al suelo también, no es que se coloca allí como Dios lo ayudó. Como un contenedor, no es un contenedor. No, eso va anclado al suelo con sus anclajes correspondientes, y eso al final lo que le da toda la rigidez a la estructura. Puedo hacer sótano y garajes, ¿no? Sí, claro. En el inferior de se la puede casa. hacer todo. Se puede hacer cualquier cosa que nos podamos imaginar que antes se podía resolver con construcción tradicional. No hay limitaciones en ese sentido. O sea, podemos hacer viviendas unifamiliares de una planta, de 2 plantas, podemos hacer sótano, podemos hacer, si la ingeniería o la estructura lo requiere, pues igual, si son varias plantas, igual la primera planta tendrá que ser de hormigón y después las de encima en steel frame. Eso siempre va en función del cálculo estructural y del proyecto en sí, pero soluciones todas las que se quieran. Pablo, ¿cuál es la pregunta más rara que tú has dicho? Coño, ¿qué pregunta más rara me están haciendo? Pues mira, normalmente la verdad es que son preguntas... A ver, lo que pasa, Miguel, con esto es que al ser un sistema, no es un sistema nuevo, sino con el que no está familiarizado el público, pues normalmente son preguntas más básicas, ¿no? Y cosas muy, muy prácticas, ¿no? Más bien llaman para solicitar información. Entonces, no es que una persona venga y me diga, oye, que necesito una cosa, porque diga que se te sale a ti de lo que normalmente, con lo que sueles trabajar, ¿no? Preguntas extrañas así, la verdad es que tampoco me han hecho. Normalmente son cosas bastante del día a día y de lo que supone la construcción. Lo que está claro con lo que está sucediendo ahora, que sí es bastante habitual, es que hay bastante problemas con la mano de obra, ¿vale? Y es verdad que el público ya en general está mirando otras opciones, ¿no? Y esto va a ir avanzando en esa línea, ¿no? Bueno, hablábamos la semana pasada que ya las autoridades, Connie, en Canarias están porque el sistema se normalice ya en Canarias, ¿no? Sí. Hay una clara intención de darle un giro al sector de la construcción, cosa que yo aplaudo y veo bien, sobre todo teniendo en cuenta la problemática que hay a nivel de mano de obra, de infraestructuras y de servicios, ¿no? Otra pregunta, ¿los albañiles que trabajan en este sistema son diferentes? Date cuenta que ahora, más que trabajadores o albañiles, hablamos de montadores, porque realmente el oficio se está convirtiendo en un montador como el que monta un mueble. Pues esto, pero está montando una casa. Pero está montando una casa. Entonces, sí que es verdad que lo que necesitamos implementar ahora es la parte de formación, que es importante, igual que el albañil se tiene que formar y
porque a ver, no nacen albañiles, o sea, se tienen que formar, el fontanero se tiene que formar, el electricista también, pues esto va a pasar ahora por las mismas etapas. De hecho, ya estamos colaborando con algunos institutos, con algunos FPs de construcción y demás, para un poco... ¿FEPECO está trabajando ya en ello? Sí. En su fundación. Sí. De hecho, nosotros estamos estrechamente también vinculados a FEPECO y intentaremos aportar nuestro grano de arena en este camino, ¿no? En esta idea de apostar por la porque ahora tendrán que haber cursos para este tipo de nuevo trabajador en Canarias, ¿no? Sí, porque cambian completamente las reglas del juego. Sí que es verdad que el fontanero seguirá estando, siendo el fontanero, el lo que son instalaciones y sí. demás, pero lo que es la base, sí que va a haber un cambio bastante a nivel de calidad también, porque no es lo mismo trabajar en una nave, trabajar no expuesto al sol, en la intemperie y demás. Van a cambiar ciertas cosas, yo creo. Ya, o sea, hay que formar a nuestros y yo creo que va a ser un nicho algo más atractivo, porque claro, la gente dice, es que yo no, que es como trabajar en el campo, la gente no quiere trabajar en el campo, pero ¿por qué? Porque las condiciones son las que son. La obra es igual, es cargar sacos de cemento, es preparar revueltos, es preparar... entonces la gente eso no lo quiere, la gente quiere cosas más cómodas y más tal. Entonces yo creo que se va a abrir un cierto mercado para esa gente que quiera formarse en este tipo de montajes y demás, y creo que puede ser bastante atractivo. ¿Ustedes tienen trabajadores ya preparados para ello? Sí, nosotros tenemos algunos equipos ya de montadores que están especializados en steel frame y solo hacen eso, solo hacen los montajes de estructuras. Pablo, el precio, que es lo primero que pregunta, ¿no? Precio, tenemos diferentes precios dependiendo de lo que se vaya a hacer, ¿no? Depende del proyecto y depende de exactamente de la ubicación, de dónde lo vayas a poner. Allí habrán unas adaptaciones porque hay terrenos o solares que exigen una cosa y otros solares. Entonces, lo que sí un poco siempre hacemos hincapié es que aquí donde se gana muchísimo es en los tiempos, los tiempos de ejecución, son bastante más cortos, ¿vale? Y después el tema de precios, puede haber alguna ventaja, pero siempre tendremos que tener en cuenta que esto no deja de ser construcción y que estamos en unos precios, pues, que estamos relativamente cerca de lo que son los tradicionales, ¿no? En eso hay que contar porque no es un tema, además, aquí hay un tema importantísimo que tampoco caemos, es que el precio de los materiales no ha hecho más que subir, ¿no? Entonces ahí tenemos un hándicap. Además, no es que suba de 2 en 2 años ni en año, que sube prácticamente por meses. Por meses, ¿no? Entonces está todo condicionado. Nos llaman mucho pidiéndonos precios a veces y, hombre, uno da unos ciertos estimados, pero que tenemos que estar continuamente revisando. Además que es un tema bastante complejo porque intervienen muchas partes aquí. Pero que es verdad que hay, yo creo que una falsa... Hay temas de información que están entrando con respecto a muchos temas de prefabricados, que ves cosas muy baratas, pero claro, es que eso no cumple la mayor parte, si no todo el código técnico, ¿no? Habría que legalizarlo, ¿no? Si cumpliese el tema. Entonces, claro, ahí hay confusión, eso sí, pues me llaman y me preguntan y es verdad que yo entiendo que hay mucha gente que ve muchas cosas en internet, pero claro que son cosas muchas de China, muy prefabricado, que llegas allí y claro, pero eso hay que legalizarlo, ¿no? Y ahí un poco entra porque la legalización es la misma, Connie, que una casa de construcción tradicional. Claro, el código técnico al final lo que engloba todo tipo de viviendas que se construyan, que se quieran legalizar, que quieras tener agua, luz, quieras poder hipotecar. Entonces eso tiene unas reglas de juego, entonces hay que cumplir con esas reglas de juego. Yo puedo comprar una caseta y ponerla en mi casa, pero tengo que ser consciente de que eso, si voy al banco y le pido una hipoteca por una caseta de jardín, no me la van a dar. Entonces esto es lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? con la sobreinformación que hay, con todo lo que se está ofreciendo, hay que ser muy cuidadosos. Bueno, yo lo que digo es proyectos insulares.
que hay que hablar con... Ustedes son un equipo de gente muy cualificada, gente preparada, gente cercana, gente amable, gente que coge el teléfono, que llama y que pregunta, y eso es importante porque la calidad del servicio en general, no hablo de ustedes, sino que en general ha descendido muchísimo. Esto ya es sálvese quien pueda. Sobre todo porque aquí lo que se trata es no de vender casas a lo loco. O sea, no nuestra política no es te vendemos cualquier cosa a cualquier precio. Es decir, si vemos algún caso donde económicamente pues quienes nos preguntan no van a llegar, se lo vamos a decir. Vamos a ser honestos y decir, mira, esto aquí te vas a meter en un jardín que te vas a complicar la vida. Y no es la primera vez que nos sucede, y al final igual dice, mira, ustedes son tontos, porque al final lo que hacen es no vender la casa. Digo, sí, pero es que yo prefiero dejar de vender la casa que dejar la casa a medias porque la gente se ha quedado sin dinero para seguir. Estamos hablando que comprar una casa es una decisión muy importante en la vida. O sea, no es y falta pedagogía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú lo notas, Pablo? Buah. ¿Sí? A mí me llaman y la verdad es que, claro, es que este mundillo es muy complejo. Entonces, una persona que intenta dar el paso e ir hacia adelante con esto, porque es verdad que hay mucho problema con la vivienda. Claro, y primero nos encontramos con el tema del solar, después con el tema de los permisos del solar, después con el proyecto. Claro, en cuanto vas explicando todo el proceso, pues la gente te lo agradece muchísimo, porque por lo menos ya tienen ciertos datos para moverse y decir, oye, pues hasta aquí vamos a hacer esto, hasta aquí, y vas dando pasos, ¿no? Y eso realmente... yo me he dado cuenta, la verdad es que eso falta pedagogía totalmente, porque la gente al final te lo agradece. Oye, pues te agradezco muchísimo, pues me has explicado los pasos y ya puedo ir paso a paso y mirando esto cómo va, ¿no? Después ya decides si el proyecto pues te puede cuadrar o no, ¿no? Pero esto es un tema que interviene mucha gente, y hay que explicar todo un poco paso a paso cómo va la historia, y bueno, después ya tú decides si lo puedes acometer o no. Pero sí, en este tema es complicado porque cada pieza... le atañe lo suyo, ¿no? A mí me llaman con un terreno y me dicen, mira que yo estoy por comprar. Claro, es que al final es una operación que está fuera de nosotros, pero mira, si se les puede ayudar, por lo menos decirle, oye, cuidado con esto, con lo otro, pues mira, echas una mano en lo que puedas dentro de lo que podamos nosotros llegar, ¿no? Que no es en todo. Claro, porque aquí tú sabes que siempre tradicionalmente se ha vivido de la autoconstrucción, es decir, de un terreno, empiezo a construir, empiezo a hacer aquello, lo otro... Y al final no nos damos cuenta que en todo ese proceso, que además se alarga, se eterniza y demás, probablemente no estemos gastando más dinero, pero no somos conscientes de ello, porque no es lo mismo dilatar esto en el tiempo e ir gastando de poquito a poquito que sentarte a entrar y decir, oye, esto me va a costar tanto, claro. Y igual choca más de entrada de hablar de una cantidad grande, pero igual si lo haces por tu cuenta de forma tan dilatada, igual al final te estás gastando más dinero. Bueno, nos vamos, ya saben, proyectos insulares, lo buscan en el móvil, en la tablet, en el ordenador, en el buscador, proyectos insulares, es muy fácil, proyectos insulares de islas, proyectos insulares, allí está toda la información, los teléfonos, el correo, ejemplos, precios aproximados, y después llamen, porque para mí lo más importante es que te atienden, en proyectos insulares te atienden. Pablo, gracias. Pablo, Connie, gracias. Pablo, Connie y Pablo, gracias a los dos. Gracias a Proyectos Insulares. Venga. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.